¿Qué pasa si no pago el impuesto de sucesiones? Heredar conlleva una serie de obligaciones que no podemos olvidar. Los propios herederos deben calcular los impuestos a pagar derivados de la herencia e ingresarlos en Hacienda. Pero, ¿qué pasa si no pago el impuesto de sucesiones? Pues, aparte de la cuantía que supone el impuesto, esa cantidad producirá intereses y sanciones que la Administración nos repercutirá. En muchas comunidades autónomas nos exigen que dentro del periodo de 6 meses presentemos una autoliquidación del impuesto de sucesiones y donaciones. El modelo 650. Los herederos de una herencia están obligados, con carácter general, a autoliquidar el impuesto de sucesiones, al igual que los legatarios y los beneficiarios de seguros de vida. Pero vamos a detenernos en este concepto. ¿Qué es una autoliquidación? La autoliquidación consiste en el reconocimiento por parte del heredero de los impuestos a pagar. De esta forma es él quien calcula las cantidades a pagar a la hacienda pública. En el caso del impuesto de sucesiones, el resultado podría ser negativo o cero, es decir, que no tendría que ingresar nada. Pero la obligación de presentar esa autoliquidación persiste. El plazo para ingresar el importe resultante de la autoliquidación del impuesto de sucesiones es de 6 meses desde la fecha del fallecimiento del causante. Pero a solicitud del sujeto pasivo se puede solicitar una prórroga por otros 6 meses. Además, con la autoliquidación es obligatorio adjuntar los siguientes documentos: el certificado de defunción del causante, certificado de últimas voluntades, el testamento si lo hubiera y la escritura de adjudicación de herencia. Esto es necesario porque son imprescindibles para la comprobación administrativa de los datos contenidos en la autoliquidación. De esa autoliquidación se pueden derivar el incumplimiento de 2 obligaciones. Primero, la no presentación de la autoliquidación, que por consiguiente implica no pagar el impuesto de sucesiones, y una segunda, que es que una vez presentada la autoliquidación, el heredero decida no pagar el impuesto. Veamos las consecuencias a las que se enfrentará el sujeto pasivo en función de cómo haya presentado la autoliquidación y el impuesto de sucesiones. La autoliquidación con resultado a ingresar ni se presenta ni se ingresa. ¿Qué pasa? El pago de la autoliquidación no es posible sin haberla presentado. Por tanto, en este caso, se incurre en el incumplimiento de 2 obligaciones. Por un lado, la obligación de presentar la autoliquidación del impuesto de sucesiones y, por otro lado, se incumple la obligación de ingresar la cantidad, la cuota tributaria que devenga el impuesto de sucesiones. En este supuesto, además de tener que satisfacer el pago del impuesto de sucesiones, el sujeto pasivo tendrá que afrontar las siguientes consecuencias. A. La autoliquidación hasta la regularización de la situación tributaria por parte de la Administración. La base del cálculo de estos intereses está constituida por 2 factores: el importe de la cuota dejada de ingresar y el tipo de interés anual. Estos intereses de demora serán fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B. El pago de una sanción. Se tendrá que hacer frente, además, al pago de una sanción o multa pecuniaria, pues el sujeto pasivo habrá incurrido en una infracción tributaria y puede ser castigada con la imposición de una sanción que puede ir desde el 50% hasta el 150% de la cuota defraudada o dejada de ingresar. Esto dependerá de las circunstancias que concurran en cada supuesto concreto: cuantía de lo defraudado, concurrencia o no de ocultación, etc. La normativa vigente
permite reducir la sanción finalmente impuesta en función de ciertas circunstancias, como el no recurrir contra la regulación, contra la sanción, el pago de la sanción en el plazo de ingreso voluntario de la misma, etc. Sin embargo, el sujeto pasivo puede evitar el pago de las sanciones administrativas e incluso en algunos casos el pago de los intereses de demora. ¿Cómo hacerlo? Mediante la regulación voluntaria de su situación tributaria. Para ello, deberá presentar la autoliquidación del impuesto antes de que se le notifique el comienzo de cualquier procedimiento administrativo dirigido a la comprobación y regulación de su situación tributaria. Vamos a ver cuánto se pagaría en ese supuesto. El sujeto habrá de pagar un recargo del 5%, del 10% o del 15% de la cuota a ingresar, sin sanción y sin intereses de demora, siempre y cuando el retraso en la presentación de la autoliquidación no exceda de 3, 6 o 12 meses respectivamente del plazo legal. Si excede de ese plazo, el recargo será del 20% sin sanción. En este último caso, se exigen los intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación se haya presentado. C. Delito fiscal. El siguiente es el supuesto más extremo. La falta de presentación e ingreso en plazo de la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones puede llegar a constituir un delito fiscal de defraudación a la hacienda pública. Esto ocurrirá cuando la conducta del sujeto pasivo se califique como dolosa y además la cuota defraudada exceda de 120.000 euros. En este caso, el sujeto defraudador podrá ser castigado además con la pena de prisión de 1 a 5 años y una multa del tanto al sextuplo de la cantidad defraudada. Estas penas se incrementarán cuando concurran determinadas circunstancias. Así, el tipo agravado del delito de defraudación a la hacienda pública puede ser castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años y multa del doble al sextuplo de la cuota defraudada, cuando la defraudación se cometiera concurriendo alguna de las circunstancias siguientes. Cuando la cuantía de lo defraudado exceda de 600.000 euros, cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización criminal. En el caso del delito fiscal, el defraudador deberá satisfacer también los correspondientes intereses de demora. D. Regularización voluntaria. ¿Qué pasa si no pago el impuesto de sucesiones? En este caso, el sujeto podrá eludir las penas correspondientes al delito fiscal si regulariza voluntariamente su situación tributaria. ¿Cuándo se considera regulada o regularizada la situación tributaria? Cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria. Todo ello antes de que la Administración le haya notificado el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización. Si se produce entonces esa regularización voluntaria, pues en este caso el sujeto deberá satisfacer los recargos a los que ya hemos hecho referencia anteriormente, es decir, a los recargos del 5, del 10 o del 15 o del 20% de la cuota dejada de ingresar en función del retraso en la presentación de la autoliquidación. Esto evitará la imposición de cualquier sanción en vía administrativa. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, suscríbete al canal, pulsa la campanita y dale un buen like. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!